En el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu de Dios, que hables en esta tarde. Hable en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda gloria. Amén y amén. Aleluya. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Si trajo su Biblia, nos acompaña. Juan, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es un pasaje que a mí en lo particular me ha ministrado muchísimo. Y es que usted conoce que en el capítulo 1, en el capítulo 1 del libro de Juan, el apóstol Juan comienza a hablar del verbo hecho carne, cómo el verbo se manifestó, cómo el verbo vino a la tierra. Él describe la naturaleza del verbo y vemos cómo él dice que aquellos que le confiesan, aquellos que le reciben, aquellos que literalmente permiten que Cristo sea su Señor y Salvador, dice la palabra, en esta versión, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, todos sabemos que no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Y es algo que tenemos que dejar bien claro, algo que tenemos que enseñar, algo que tenemos que tener la certeza de que todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay por ahí un viejito que hace años dijo, todos son hijos de Dios, y eso es un mero error, porque la palabra no es por valoración humana, ni es por opinión humana. La palabra es porque está escrita, y tenemos que llevarnos por lo que está escrita, no por opiniones humanas. Está aquí o se me fue. Y se duerme el que tiene a la par, por favor me lo codea. Y le decía que esta versión dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay una versión que dice, escuche bien, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Que si lo estudiamos a profundidad, incluso el solo hecho de recibir a Cristo no te garantiza llegar a ser hijo de Dios. Porque dice la palabra, les dio la potestad de llegar. Entonces podemos verlo como un camino. Podemos enmarcarlo como un camino. Gracias por ponerlo. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo miro como un camino. Dice la palabra que estrecho, angosto es el camino que lleva a la salvación. Y pudiéramos ponerlo de esta manera. Estrecho es el camino que nos lleva a convertirnos en hijos de Dios. Ese camino es difícil. Ese camino es complicado. Si alguien le dijo que venir a Cristo iba a ser un jardín de rosas, le mintió. Porque en el momento en que usted le entrega su vida a Cristo, automáticamente usted se convierte en enemigo público número 1 de las tinieblas. Ya no me gusta el mensaje, pastor. Yo venía para que me trajera una palabra de consolación, una palabra de bendición. Pero qué mejor bendición que llegar a ser llamados hijos de Dios. Qué mayor privilegio que convertirnos en hijos de Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo, yo lo veo como el pistoletazo de salida. Usted conoce, hay 8 corredores en una pista, suena el pistoletazo de salida y los 8 llegaron, se levantaron, empezaron a correr. Y es difícil, porque la carrera es difícil. La carrera nunca va a ser fácil, pero hay un único objetivo: llegar a la meta. Esto no es del que más rápido corre, contrario a lo que normalmente estamos acostumbrados terrenalmente. Esto no es por el que más rápido corre, dice la palabra, es por el que Dios tiene misericordia. Esto no es del que más hace, esto no es del que más, digamos, el que más se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Claro, podemos entender que las obras son necesarias terrenalmente para nuestro galardón, pero las obras no son necesarias para la salvación, porque en el momento que usted recibe a Cristo, dice la palabra, usted es salvo. Usted es salvo cuando recibe a Cristo, pero tiene un largo camino. Tiene un largo camino. Entonces, vuelvo al principio. ¿Está usted muerto? ¿Usted está muerto? ¿Está muerto al pecado? Porque la pregunta es esa. ¿Usted está muerto al pecado?
Porque para llegar a ser hijos de Dios tenemos que estar muertos al pecado. Pastor, siempre se ha enseñado que tenemos que estar vivos y tenemos que desechar la muerte. Sí, pero la pregunta es, ¿tu carne está viva o tu carne está muerta? ¿Quién domina tu vida? En tu ser tripartito, ¿quién tiene el trono? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? ¿Quién tiene el dominio sobre tu vida? ¿Estamos muertos al pecado o tenemos el pecado vivito y coleando en nuestra vida? Silencio en la iglesia de Cristo. Efesios 2:19. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 19, dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21: a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto nos deja ver que en el momento en que nos convertimos en hijos de Dios, ya no somos seres desconocidos. En el momento en que nos convertimos en hijos de Dios, dice la palabra, nos convertimos en miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y es algo que tenemos que ministrar a la iglesia, es algo que tenemos que ministrarle al pueblo. No somos desamparados, no somos desconocidos. Dice la palabra, fuisteis injertados en la rama principal. Fuisteis injertados, ¿para qué? Para que diera fruto. La pregunta es, ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? En el momento que usted viene a Cristo, usted se convierte en parte de la familia de Dios. En el momento que usted decide morir al pecado, usted se convierte en parte de la familia de Dios. Venir a la iglesia no te garantiza a ser hijo de Dios. Te garantiza ser hijo de Dios, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y caminar en pos de Cristo. Caminar en pos de Cristo te hace parte de la familia de Dios. La pregunta es, ¿hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde va tu camino? ¿Hacia dónde están tus metas? ¿Hacia qué te estás enfocando? ¿Hacia qué estás enfocando tu vida? ¿Cuáles son tus planes para este año 2025? Tal vez planes materiales, terrenales, tengamos miles. Tengamos muchos planes. Pregunto, ¿cuáles son tus planes espirituales? ¿Cuáles son los planes que decidiste tener en este año? Si en ese momento, en tus planes, Dios está apartado, te traigo muy malas noticias. Esos planes nos van a prosperar. Pastor, no me maldiga. Si no pones a Dios en primer lugar en tus planes, no te va a salir bien. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. ¿En qué pones tu fe? Si tu fe está en Cristo, Cristo tiene que estar en todo en tu vida. Mire, ya no eres extranjero, sino que eres conciudadano de los santos. Eres miembro de la familia real. Eres miembro de, digamos, una familia numerosa. Pero tristemente, muchos queremos ser llaneros solitarios. Muchos queremos andar por nuestra cuenta, no rindiendo cuentas, haciendo, digamos, lo que queremos. Si somos parte de una familia, todos los que hemos sido hijos en algún momento, cuando hemos estado bajo la tutela de nuestro padre, a donde quiera que vayamos, tenemos que al menos notificar. Porque, digamos, ¿cómo yo puedo decirle al Señor, Señor, yo quiero tal cosa, estos son mis planes para este año 2025? Y si Dios ya te mostró y ya Dios te reveló lo que Él quiere para tu vida y tus planes no entran en los planes de Dios, perdóneme, no van a prosperar. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a estar en esos planes. Si tomamos decisiones alejados de Dios, ¿qué sucedió con la sierva Agar? Dice, se fue con su hijo.
Ayúdame, ¿qué sucedió con ella? ¿A dónde fue a parar? Al desierto. Entonces a veces buscamos el desierto voluntariamente. Nos metemos en el desierto por nuestra propia voluntad. Y el ángel fue hasta donde ella estaba con su hijo. ¿Y qué le dijo? Acampa, come y bebe, que largo camino te resta. ¿Qué le dijo? Regresa a tu amo. Regresa a tu amo. Regresa a tu casa. ¿Por qué razón? Porque se fue en desobediencia. ¿Por qué? Porque no estaba en los planes de Dios. Sí, usted puede decirme que después Ismael fue una nación grande, pero no es el tema. El tema es que tenemos que poner a Dios en nuestras decisiones. Tenemos que poner a Dios en todo aquello que hagamos. ¿Qué quieres hacer para este año 2025? ¿Ya le pediste opinión al Señor? ¿O estamos tan enfocados en lo terrenal que se nos olvida lo espiritual? Entonces dice la palabra, edifícate en la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo. Entonces, quien tiene que ser el fundamento de tu vida, dice la palabra, es la piedra de ángulo, que es Cristo. Entonces, si no pones a Cristo como tu cimiento, todo lo que levantes, dice la palabra, vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán tormentas y caerá, porque no fue fundado sobre la roca. ¿Por qué le digo esto? Porque humanamente tenemos planes, humanamente podemos tener decisiones. La pregunta es, ¿estará Dios metido en esas decisiones? ¿Estarás tomando decisiones cimentadas en Cristo? ¿Estarás tomando decisiones carnalmente? ¿Estarás tomando decisiones tal vez por malos consejos? ¿Estarás tomando decisiones porque alguien te dijo que hicieras, que te iba a funcionar? Y la pregunta es, ¿ya le consultaste al Espíritu Santo? ¿Ya le consultaste al Señor? Porque por experiencia de otros no podemos tomar decisiones, porque lo que le funcionó a fulanito, no hay un 100% de seguridad que a ti te funcione. Entonces la pregunta es, ¿estaremos dirigiendo nosotros el timón de nuestra vida o lo estará dirigiendo el Espíritu Santo? Porque humanamente es muy fácil tomar decisiones. La pregunta es, ¿en el cimiento de esa decisión estará Cristo? En el cimiento de esa decisión estará Cristo. ¿Hasta dónde nuestra carne puede llevarnos a tomar una decisión? No, pastor, yo siento irme de la iglesia. Pues sentiste mal, porque te habló la carne, no el espíritu. Porque cuando yo siento, estoy sintiendo en la carne. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto estaremos tomando decisiones humanamente? Me puse bravo con el hermano que tengo, con el que sirvo todos los servicios. Me puse bravo con la hermana que me abrió la puerta, que me miró tal vez mal y no me gustó. Ya no me gusta la iglesia. Me voy de esta iglesia a una iglesia donde me miren mejor. ¿Estás tomando decisiones en el espíritu o en la carne? ¿Estás tomando decisiones humanamente o lo estás tomando decisiones en el Señor, cimentado en Cristo? No, pastor, Dios me reveló que tenía que irme de la iglesia. Y yo pregunto, ¿quién te reveló? ¿Quién te reveló? Y hace unos días meditaba en esto y creo que conversaba con alguien sobre este tema. No recuerdo cuántos días hace que pensaba en esto. ¿Y si fue Dios? ¿Y si fue Dios? Fíjese, porque me pongo a meditar en esto. Dios me mostró que ya esta no era mi casa. La típica frase que escuchamos los pastores. Y la pregunta, ¿y si fue Dios que le dijo que se fuera de la iglesia? Para quitarle a ese pastor esa carga. Ahora sí, silencio en la iglesia de Cristo. Sí, porque a veces los pastores tenemos ovejas rebeldes que literalmente no entran al redil. Y si el Señor le dijo, vete de aquí, ya no es suficiente dolores de cabeza para este siervo contigo. Y meditaba en eso, porque estaremos tomando decisiones en el espíritu o decisiones en la carne.
Pobre del pastor que le caiga esa oveja, pero no es el tema. El caso es, ¿en base a qué tomamos nuestras decisiones? Porque le doy un consejo: nunca tome una decisión presionado por nada ni por nadie. Nunca. Dale, corre, apúrate, corre, dale, cómpralo ahora que se acaba. Cuidado, medita. Medita primero. Este es el último fil de huevo, apúrate, corre, que se va. Espérate, aguanta. No sea que los huevos estén güeros. Le pongo un ejemplo práctico. Este es el último que queda, dale que ahora. Cuidado, medita primero. Porque es el último y nadie se lo ha llevado. Aprovecha ahora que está en oferta. Cuidado. Porque los buenos productos no se dan en descuento. Los buenos productos están ahí. Y nadie se desespera por deshacerse de eso. Le digo eso porque ¿qué nos motiva a tomar una decisión? Fíjese que traía un mensaje y no sé ni por qué estoy predicando esto. Pero ¿qué te motiva a tomar una decisión? Somos parte de la familia real. Y sí, clamamos al Señor y oramos y buscamos de Dios. Bendito el Señor que hacemos menguar nuestra carne. Bendito el Señor que buscamos de su presencia, buscamos su rostro. Pero contamos con el Rey para algo. Es un tema bien profundo, porque como seres humanos buscamos tomar nosotros cada decisión en nuestra vida. Nunca tome una decisión en la cual no tenga paz. Jamás. Ay, yo siento algo en mi corazón. Pastor, ahora mismo me dijo que sentir está mal. Pero espérese un momento. Yo no siento paz. Yo no siento paz. Dice la palabra que a los hijos de Dios todo le obra para bien. Todo le obra para bien. Entonces, ¿en base a qué tomamos nuestras decisiones? Pongamos al Espíritu Santo de Dios para que Él tome cada una de las decisiones más importantes en nuestra vida. Siempre. ¿Por qué? Porque si la carne es quien toma la decisión, el final será fracaso. El final será fracaso. Entonces, como hijos, tenemos derecho a herencia. Como hijos tenemos derecho a herencia. Y si nuestro templo está edificado, nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nuestro templo está edificado en nuestro cimiento que es Cristo, ¿qué sucederá? Vamos a estar sólidos, vamos a estar firmes, vamos a estar bien cimentados. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde estamos dirigiendo nuestra carrera? Entonces, como hijos pasamos a ser parte de la familia. Y si somos edificados también en la doctrina apostólica profética, dice la palabra, nuestro fruto será dado en tiempo. Seremos como árbol plantado junto a la fuente. No podemos amputar el ministerio quíntuple. Si usted a la mano, a los 5 dedos de la mano, usted le amputa uno, ¿qué sucede? Pierde agarre. Es por esa razón que nuestra doctrina es apostólica y profética. Es por esa razón que tenemos los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Y no por tener un orden, uno es menos importante que el otro. Lo que significa es que tenemos que tener esa unidad. Bajo la unidad, ¿qué? Apostólica y profética. Apostólica por la enseñanza y profética por la visión de Dios y por la palabra, por la profecía, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué estamos edificando nuestra vida? ¿En doctrina de hombres? ¿En enseñanzas de hombres? Porque la palabra no puede ser enseñada por opiniones. En esta iglesia opinan tal cosa de tal tema, en la otra iglesia opinan otro tema y la palabra dice tal cosa. Pregunto, ¿en base a qué estamos edificando el templo? ¿En opiniones de hombres? ¿En qué edificamos? Si dice la palabra, aunque venga un ángel del cielo y me predique un evangelio diferente, dice la palabra, sea tomado por anatema. Entonces tenemos que crecer. Dice la palabra que el árbol que no da fruto, se ha cortado.
sea cortado. Y creo que es una palabra que debería de traernos confrontación. ¿Qué fruto hemos dado para Cristo? ¿Qué fruto hemos dado para Cristo, iglesia? ¿Cuántos has traído a Cristo? ¿A cuánto le has predicado? ¿Por cuánto has orado? ¿Por cuántas personas, a cuántas personas le has ministrado? ¿Qué frutos? Si eres parte del reino de Dios, si eres parte de la familia real, tiene que haber evidencia en ti. Por lo menos dígame amén. Hágame sentir que estoy acompañado. Por favor. ¿Qué fruto hemos dado? Porque el Señor venía de camino y vio una higuera. Y dice la palabra que la higuera aparentaba tener fruto. Dice que se acerca. Cuando llega, no tenía fruto. ¿Y sabe por qué la maldijo? Por aparentar y no tener. Entonces en algún momento vamos a ser pesados, vamos a ser medidos, vamos a ser probados, y aunque aparentes tener fruto, en el juicio del Hijo y en el juicio del Padre, el Señor nos va a medir y va a determinar si teníamos o no frutos. ¿Qué fruto tienes para Cristo? ¿Qué fruto tienes para Cristo? Entonces, edifícate, edifica tu casa, edifica tu edificio. Dice, bien coordinado. La coordinación habla de equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Cuerpo, alma y espíritu. Si tu ser tripartito no tiene equilibrio, ¿quién va a dominar? Porque le digo algo, todos los excesos son malos. Todos. Si malo es andar en la carne, más malo es hacerse el súper espiritual. Cae una hoja de un árbol, el Señor me está hablando. Fuera cómico si no fuera trágico. Pasó un meteorito. ¿Qué me dijo el Señor con eso? Espera. Equilibrio. Se me rompió tal cosa. Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Equilibrio. No, porque tengo que leer la Biblia. Tengo que leer. Y no ora. Equilibrio. De la palabra, del espíritu y de la carne. Ayuno. ¡Pum! Se murió. ¿Me explico? Sí, porque hay gente que ayuna y están así. A punto del colapso. Equilibrio. Vamos a la otra parte. Come. Y quedó así. ¿Me explico? Equilibrio, simplemente eso. Un cuerpo sin equilibrio, la iglesia sin equilibrio, no tiene avance, no prospera. ¿Me explico? Una iglesia donde todo es profecía, perdón por lo que voy a decir, los profetas se convierten en reyes. Vamos a ver qué dice el profeta. Profeta, ¿qué cocinamos hoy? ¿Qué quiere el Señor que comamos hoy? O viceversa, vamos al otro lado. ¿Por qué le digo esto? Porque tiene que haber equilibrio. ¿El otro lado cuál es? Yo le llamo el pastor faraón. ¿Qué es el pastor faraón? Es lo que diga el pastor. Veamos qué dice el pastor. El enviado de Dios, el ángel de la iglesia. ¿No los has visto? ¿No los has visto? Ciertas sectas que hay por ahí. El pastor es un adúltero, un delincuente, un descarado, un ladrón, pero es el enviado de Dios. ¿Está mal? No importa, Dios lo mandó. Pastores faraones. Así le llamo yo. ¿Por qué razón? Porque hagan lo que hagan, la gente los venera. Equilibrio. Mire, todos somos humanos y todos podemos caer. Incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted. No idolatre hombres. No idolatre a hombres. Entréguele su vida a Cristo, no a los hombres. Ame a su pastor, ame a sus pastores.
pero no lo idolatre. El único que merece nuestra adoración es Cristo. Por eso tiene que haber equilibrio en la iglesia. En una iglesia donde no hay profecía, el pueblo se descarrila, dice la palabra. En una iglesia donde hay exceso de palabra, dice la Biblia, la palabra mata, mas el espíritu vivifica. Pero en una iglesia donde hay exceso de espiritualidad y no hay palabra, se cae en emocionalismo. Y eso una persona. Generalmente estos casos suceden o pasan con mujeres que comienzan a saltar y comienzan a desbocarse y déjala que la agarró el espíritu. Dice la palabra, el espíritu se somete al profeta. No suelta, no la toques, que está danzando en el espíritu. Orden, en una iglesia tiene que haber orden. ¿Se imagina que todos empecemos de pronto así a saltar como querramos? ¿Dónde quedó el orden? Equilibrio. Equilibrio. En una iglesia donde no hay orden, Dios no puede estar. Dios no puede estar. Porque se imagina en el tabernáculo, una persona que viniera de visita y dijera, quiero ver lo que hay dentro, lo que hay detrás del velo. Qué malo los sacerdotes que no la dejaron pasar. Ella quería estar en la presencia de Dios. Qué malo ese pastor. Orden, equilibrio. Nosotros somos templo del Señor. Por eso tiene que haber equilibrio entre la oración y la búsqueda de Dios y la lectura de la palabra y la comunión. Porque andamos en el espíritu, pero vivimos en la carne. ¿Qué significa eso? Mujer que estás aquí, no vaya a descuidar su matrimonio por estar metida en la casa de Dios. Hombre que estás aquí, no vayas a descuidar tu trabajo, tus responsabilidades por estar metido en la casa del Señor. Equilibrio. En nuestra vida tiene que haber equilibrio. En nuestra vida tiene que haber equilibrio. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, a mí me da una incomodidad santa. Una gran tendencia que hay hoy día en retornar a la ley. Dice la palabra, la ley no hizo salvo a nadie. Y me ministra lo radical que es la palabra. No hizo salvo a nadie. ¿Qué significa eso, pastor? Que en el Antiguo Testamento la ley no salvó a nadie. Tuvo que venir Cristo para demostrarle a la humanidad que Él podía cumplir la ley, morir, resucitar al tercer día para que usted y yo fuésemos salvos. Le traduzco por si no me entendió. Cristo vino a traer la gracia, cumplir la ley, pero la gracia vino a traernos, digamos, perdón de pecado, a traernos salvación, pero vino a subir un poquito más alto la varilla. Pero pastor, si ahora mismo nos dijo que la ley no salvó a nadie, permítame un momentico. Significa lo siguiente. Significa que Cristo vino a pagar por su pecado y el mío, por el pecado de todas las generaciones, por el pecado de toda la tierra, por todos los que habían nacido y los que habían muerto hasta ese momento y los que iban a nacer y los que iban a morir 2000, 3000 años después del sacrificio de Cristo. ¿Qué significa eso? Que la gracia vino a traernos salvación. Él vino a convertirse en nuestro abogado. Él vino a convertirse en el Cordero perfecto que tuvo que ser sacrificado en perdón de nuestro pecado. Lo que significa que usted y yo somos salvos no por la ley, somos salvos por la gracia. Y vuelvo atrás. ¿Por qué quiero abrazar la ley si la ley no me dio salvación? Por la gracia. Yo no tengo que celebrar, perdóname, yo no tengo que celebrar las fiestas judías, porque a mí la ley no me dio salvación. Quien me dio salvación fue la gracia. Dice la palabra, al que le recibiere,
al que cree en su nombre le dio autoridad para ser llamado hijo de Dios. Dice la palabra, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿por qué tengo que ser seducido por la ley? No, ahora tenemos que celebrar el Shabbat. Ahora tenemos que celebrar el Hanukkah. Ahora tenemos que celebrar cuántas fiestas judías hay. No tengo por qué celebrarlo porque yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Yo no celebro la Pascua porque ya yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Además, dice la palabra, los suyos vino, los suyos no le recibieron y por lo tanto fue a los gentiles. Usted y yo somos gentiles llamados a salvación. Entonces, si es para Dios, dele con fuerza. Entonces, ya la ley no vive en mí. Yo vivo por gracia. En la ley dice la palabra, no matarás. Pero en la gracia dice, aquel que le dice fatu a su hermano es culpable de asesinato. Entonces, yo no tengo que matar a nadie para ser un asesino. En el momento que ya en mi vida, en mi mente, yo levanté un juicio, en el momento en que yo literalmente levanté juicio contra mi hermano, lo ofendí o viceversa, no dije nada, pero yo permití que ese pensamiento o esa idea llegase a mi vida, un pensamiento en el cual ya yo enjuicié a mi hermano, en ese momento ya yo lo condené, automáticamente estoy pecando. Automáticamente estoy pecando. Dice la palabra, aquel que cometa adulterio, aquel que consuma el acto con una mujer o con un hombre, sea llamado adúltero. Pero sin embargo, en la gracia dice la palabra, aquel que mira y codicia es adúltero. Entonces la gracia vino a complicarlo todo. Pero en la gracia tenemos justificador. En la gracia tenemos alguien que pelea por nosotros, que aboga por nosotros. Alguien que está a la diestra del Padre, dice, Padre, perdónalo. ¿Por qué razón? Porque son pecadores. ¿Por qué razón? Porque yo morí por ellos. ¿Por qué razón? Porque yo sé lo que es estar en su lugar. Perdónalos. Entonces tenemos abogado en la gracia. Tenemos abogado en la gracia. No busque más nada. Tenemos abogado en la gracia. Dice la palabra, 7 veces cae el justo, y Jehová lo levanta. Y no era que el justo era perfecto, era justo. Era alguien que no tenía falla. El justo puede fallar. El justo puede fallar. Dice la palabra, todos por cuanto todos pecaron. Romanos 6:22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, uno de los frutos que tenemos que tener es la santificación. ¿Qué es santificarse? ¿Qué es santificar? Es ser consagrado a. Por ejemplo, esta bocina que está aquí es una bocina santa. ¿De verdad, pastor? Sí. ¿Por qué? Porque está consagrada a un solo uso. Consagrada a el altar, una referencia al predicador, etcétera. Ya en el momento que la sacan de aquí y la llevan para afuera a una fiesta, a un cumpleaños. Pastor, présteme la bocina que quiero hacer un fetecún enfrente a mi casa. Dejó de ser santa la bocina. Dejó de ser santa la bocina. Pastor, présteme la cámara para grabar un videoclip cristiano. ¿Están mal los videoclips cristianos? No. Pero ya dejó de ser santa para el templo. ¿Me explico? Pastor, necesito que me alquile el templo para una reunión de mi empresa. No es nada malo, pastor, simplemente vamos a hablar de números. Se acabó la consagración del templo. Se acabó la consagración del templo. Cuando el templo deja de usarse para templo, perdió la consagración. ¿Por qué? Porque somos consagrados cuando tenemos un único, o estamos consagrados a un único propósito.
Usted se consagra para Cristo viviendo solamente para Cristo. No me diga ahora, pastor, que tengo que ser monje. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a que ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? El vicio es tu Señor, la calle es tu Señor, la droga es tu Señor, la fornicación es tu Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Dice, tu fruto tiene que ser la santificación y tu final la vida eterna. Entonces, completamente proporcional, lo contrario es, si no hay santificación, no hay vida eterna. Entonces tenemos, o mejor dicho, nos autopercibimos santos y sin embargo hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos, vivimos una vida completamente desordenada, pero tenemos, digamos, la opinión, porque no es el hecho, tenemos la opinión de que somos salvos por el solo hecho de venir a la iglesia. Y sin embargo, nada más somos cristianos en la iglesia. Nada más somos cristianos en la casa del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Si tu fruto es la santificación, tu final será la vida eterna. Ese versículo ya no me gustó, pastor. Ese versículo no me gustó. El fruto de un siervo es la santificación. Mire, tengámoslo claro, nuestro destino era la muerte. No la muerte física, porque todos vamos a morir en algún momento. Nuestro corazón dejará de latir de una forma o de otra. Pero nuestro final era la muerte eterna. El castigo de nuestro pecado era la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Cristo vino, consumió el pecado del mundo, el pecado de todas las generaciones y murió. Pero como en Él no había pecado, no pudo ser condenado. Porque Él llevó nuestra carga, pero en Él no había pecado. Y en el momento que iba a ser juzgado, no pudo ser juzgado. ¿Por qué razón? Porque en Él no había pecado. Quiero que me entienda. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo nos dio a nosotros vida eterna. Porque nuestro final era muerte. Nuestro final era muerte. No porque Dios quería, no porque el plan de Dios era destruir a la humanidad, sino porque el plan de Dios, tristemente, se vio, digamos, violentado por la caída de Adán, por la caída del hombre. Entonces el Hijo dijo, envíame a mí. Envíame a mí, yo voy a morir por ellos. Entonces el Hijo vino, murió, resucitó para que usted y yo tengamos vida eterna. En el momento que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, el plan de salvación se activa en su vida. El plan de salvación se hace efectivo en su vida. Por lo tanto, no abraces la ley. No abraces la ley. El Antiguo Testamento se mezcla con el Nuevo Testamento. Lo que significa que los dos están vigentes, pero vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Volvemos al principio. Toca al que tiene al lado y pregúntele, ¿estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Por qué? Porque sin Cristo no teníamos vida. Nuestro espíritu estaba muerto. Pero ahora quien tiene que estar muerto es nuestra carne. Es nuestra carne. El espíritu, cuando el espíritu manda, domina la carne. Pero cuando la carne manda, domina nuestro espíritu. Entonces el precio, la paga del pecado era la muerte. Él te dio vida cuando estabas sumergido en el pecado. Y dice la palabra, Él nos sacó del muladar al trono. Él nos sacó de los más bajos y nos sentó con príncipes. Pero, ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos?
Yo por supuesto entiendo que una nación no nace en un día. Entiendo que es un proceso, es un camino de santificación continua, es un proceso de transformación continua. Dice la palabra que tenemos que anhelar nuestra santidad, tenemos que anhelar nuestra transformación, pero ¿en qué punto estás? ¿En qué punto estás? ¿Sigues en el principio? ¿Sigues en el principio? ¿O has avanzado en Cristo? ¿Sigues en el principio, en ese momento que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador y te quedaste congelado en el tiempo? ¿Qué significa eso, pastor? Que sigues teniendo las mismas mañas de toda la vida, que sigues teniendo las mismas costumbres de toda la vida, que sigues cayendo en los mismos pecados de toda la vida. Ay, pastor, es que la carne es débil. Claro, si la carne te domina. Así me he encontrado a muchos que justifican o intentan justificar su pecado con su debilidad. No, pastor, es que este es mi aguijón. Como dice Pablo, ¿cómo? Tu aguijón va a quitarte tu galardón. Tu aguijón te va a quitar tu santificación. No. Dice la palabra, el aguijón es un enviado del enemigo que viene a bofetearte para recordarte que no eres Dios. Dice la palabra que Pablo tenía tantas revelaciones que el Señor permitió que viniese un enviado de las tinieblas a bofetearlo en buen cubano para que no se creyera cosa. Usted no puede justificar tu pecado con tu aguijón. Y tristemente, cuando queremos justificar algo, somos los mejores. ¿Pero por qué volviste a caer de nuevo? Rigoberto. No hay ningún Rigoberto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? Gloria a Dios. Ay, pastor, imagínese. Es que yo vi esa botella tan sola, pastor. Tan sola que estaba ahí en esa tienda mirándome con ojitos de gato. Me la tuve que llevar. Y como me sobraban, no sé, $10 en el bolsillo. ¿Te sobraban? Sí, bendito tú. Me la tuve que llevar. ¿Y qué pasó después? No sé. Lo único que sé es que desperté al otro día. O como el cuento del que le cayó arriba a la vaca con el cuchillo. ¿Y le caíste arriba? Sí, le caí arriba, pero 22 veces. 22 veces. Entonces, cuando queremos justificar algo, somos los mejores. Ay, pastores, que esa novia que yo tuve en la adolescencia, la reencontré de nuevo. Y no me pude aguantar, pastor. ¿Y qué pasó? Nada. 1, 2. Metí la pata. Y el año siguiente volvió a venir de vacaciones a Holguín, la fulana de nuevo. ¿Y qué pasó? Ay, pastor, volví a caer. No, estás disfrutando tu pecado. Eso es lo que estás haciendo. Y como la otra te lo aguanta, como tu mujer te lo aguanta, ay, pobrecito, pastor, es que él es débil. No. Me gusta. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Simplemente hemos cambiado los nombres de los individuos. Entonces, ¿quién te domina? ¿Quién te domina? ¿Estás muerto al pecado? ¿O está muerto tu espíritu? Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Está muerto tu carne o está muerto tu espíritu? Tiene que haber en nosotros un proceso de santificación continua. Y en este año del retorno tenemos que retornar al diseño original de Dios. Romanos 5:12, muchachos. Tenemos que retornar al diseño original de Dios. ¿Cuál es el diseño original de Dios? Escuche bien. El diseño original de Dios fue el Edén. ¿Qué sucedía en el Edén? No había interferencia entre Dios y el hombre.
No había una limitante entre Dios y el hombre. El hombre podía conversar con Dios como quien conversa con su Padre. El hombre podía tener comunión con Dios como quien tiene comunión con un buen amigo. Ese es el retorno que necesitamos en nuestra vida. Retornar a los brazos del Padre. Retornar, dice la palabra, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Es tiempo de retornar al diseño original de Dios. Es tiempo de retornar al diseño original de Dios. ¿Cuál es el diseño original de Dios? Cuenta con Dios. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Pon a Dios en primer lugar en tu casa. Pon a Dios en primer lugar en tu familia. Pon a Dios en primer lugar en tu negocio, en todo lo que vayas a emprender. Pon a Dios en primer lugar. ¿Quieres fracasar? Aléjate de Dios. ¿Quieres fracasar? No tomes en cuenta a Dios. La palabra dice que el carnal le parece locura las cosas espirituales. Pero ¿cómo vas a orar? ¿Cómo vas a esperar? ¿Cómo vas a hacer tal cosa? ¿Le parece locura? Le parece locura. Sin embargo, veo un hombre que fue próspero en todo lo que hizo. Y fue José. A José le fue premiada su fidelidad. ¿Con qué? Con la prosperidad de Dios. Pero pastor, fue esclavo. Sí, fue esclavo, pero fue por un proceso. Fue temporal, no fue eterno. El proceso de José no fue eterno. El proceso de José le sirvió para ser edificado, para que su carácter fuera edificado, para que su determinación fuera edificada, para que su personalidad fuese edificada. Y en el momento de recibir el premio, no cayera. No cuestiones el proceso, agradécelo. No cuestiones el proceso, no cuestiones el desierto, agradécelo. Pero, pregúntale al Señor, ¿cuál es la intención del proceso? ¿Qué me estás queriendo quitar, Señor? ¿Qué me estás queriendo arrancar de mi vida que sobre? ¿Por qué? Porque en el proceso de santificación constante tiene que haber un entendimiento. Porque tenemos que hacerlo todo, dice la palabra, con entendimiento, de forma tal que podamos tener frutos, de forma tal que podamos dar frutos. Pero como mismo entró el pecado por un hombre, así mismo llegó la salvación a nosotros. Si sacamos de nuestra vida a ese hombre, no vamos a tener éxito. No vamos a ser personas exitosas. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser nuestro cimiento. ¿Qué sucede con un edificio que no tiene un buen cimiento? Se hunde. ¿Qué sucede con un edificio que no tiene una buena solidificación, una buena cimentación? Se puede caer, se puede voltear o se puede derrumbar. Todo lo que edifique sin Cristo, cualquier cosa lo puede destruir. Edifica tu casa. Cibayón, con el piano, por favor. Edifica tu vida. Edifica tu familia. ¿Quieres que tus hijos sean exitosos? ¿Quieres que tus hijos sean consagrados a Dios? Edifícalos en Cristo. Porque tus hijos no van a hacer lo que tú dices. Tus hijos van a hacer lo que tú hagas. Ahí en su lugar, con sus ojitos cerrados, permítame ministrarle, permítame bendecirle. Padre, en tu nombre, tu palabra ha sido ministrada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, estoy agradeciéndote, Señor, por el privilegio que me has dado de poder ministrar tu palabra. Pido, Señor, que atesores esta palabra en sus corazones, Señor. Atesora esta palabra en tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, estoy echando fuera de sus vidas. Estoy echando fuera de sus vidas toda falta de fe. Todo aquello que quiera venir a corromper, Señor, la sana doctrina que has puesto en ellos. En el nombre de Jesús, te pido, Espíritu de Dios, que traigas una consagración especial a ellos, Señor.
en este año nuevo, en este año 2025, yo te pido que puedas mostrarle, Señor amado, los planes que tienes para tu iglesia, los planes que tienes para tus hijos. Aún no ha terminado tu obra en esta tierra, Señor. Aún no ha terminado tu obra con tu pueblo, Señor. Aún faltan muchos por venir a tus caminos, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre amado, que estés capacitando a cada hijo de esta casa. Estés capacitando a cada hijo, Señor, a traer a nuevas personas a ti, Señor amado. Capacítales con armas para pelear. Estoy levantando un clamor especial, Señor amado, para que estés capacitando a tu pueblo. Mueve sus cimientos, Señor amados. Mueve sus cimientos, Señor bendito. Incomódale, Señor amado, para que puedan ir a hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Levanta un clamor especial, Señor amado. Conmueve sus vidas. Quita toda pasividad. Quita todo adormecimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Que podamos, Señor amado, ser efectivos en tus manos. Estoy levantando una administración especial sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Si desea ponerse en pie, tenga libertad para hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, intercedo por esta casa, intercedo por este pueblo, intercedo por esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, haz descender fuego del cielo, Señor. Como en el Pentecostés, haz descender fuego del cielo y llena a tu pueblo, llena a tu iglesia, llena a tus hijos, Señor amado, con tu poder. Poder para hacer milagros, poder para hacer sanidades, poder para libertar en tu nombre. En el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida una aceleración en este final de los tiempos. Declaro una aceleración sobre tu vida. Declaro una aceleración sobre todo lo que haces. En el nombre de Jesús, sobre todo hambriento, declaro más. Declaro el doble porción del Espíritu de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, pon en nuestras manos las armas necesarias para arrebatarle las vidas al enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a traer a tus hijos a salvación. En el nombre poderoso de Jesús, dile al Señor: envíame a mí, Señor. Dile al Padre: envíame a mí, Señor. Quiero manifestar tu poder a esta generación. Quiero manifestar tu gloria a este pueblo. Quiero manifestar tu gloria a esta tierra. En el nombre de Jesús, no quiero ser un testigo sin evidencia. Quiero ser un testigo con tu poder. Quiero ser un testigo de tus maravillas. Quiero ser un portador de tu gloria, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu clamor, iglesia. Levanta tu clamor, iglesia. Dile: capacítame, Señor. Hay mucho que hacer todavía. Hay muchos que aún se están perdiendo. Y el Señor necesita una iglesia en fuego. El Señor necesita una iglesia en fuego. No te conformes con lo que has hecho hasta ahora. No te conformes con lo que has recibido hasta ahora. Espíritu de Dios, capacita a tu iglesia. Capacita a tu pueblo, Señor amado. Todo aquello que te limita a hacer la obra de Dios, en el nombre de Jesús, yo declaro: se rompen cadenas. En el nombre de Jesús, hoy caen cadenas en tu vida. En el nombre de Jesús, eres libre. Eres libre de tu azote. Eres libre de tu atadura. Eres libre de tu enfermedad. Eres libre del peso que no te deja avanzar en Cristo. Eres libre, en el nombre de Jesús, de todo vicio. Eres libre de toda puerta abierta al enemigo. En el nombre de Jesús se cierra toda puerta. En el nombre de Jesús se cierra toda puerta.
Espíritu de Dios, llena tu pueblo, llena tu iglesia, llena tu pueblo, llena tu iglesia. Resucita todo lo muerto, resucita todo lo muerto en el nombre de Jesús. Resucita todo lo muerto en tu vida en el nombre de Cristo. Yo estoy sellando esta palabra en el nombre de Jesús. Levanta tu voz al aire y di: envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. Quiero ser un portador de tu gloria. Quiero ser un portador de tu gloria. Yo desato dones sobre tu vida. Yo desato nuevos dones sobre tu vida. Don de milagros, don de ciencia, en el nombre de Jesús se desata sobre tu vida. En el nombre de Cristo, conviertes en un libertador. Te conviertes en un libertador. Toda alma cautiva será libre. Toda alma cautiva será libre en el nombre de Jesús. Llénate de su presencia. Llénate de su presencia. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en esta casa. Gracias, Señor, por lo que harás. Gracias por lo que vas a hacer en este año, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Rey amado, que tú no has terminado la obra. Sabemos, Señor bendito, que tú al que llamas capacitas. En el nombre de Jesús te pido, Señor amado, que capacites a tu pueblo. Te pido, Señor amado, que capacites a tus hijos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poner la mano en el arado. Ayúdanos, Señor, a ser efectivos para ti. Y ayúdanos, Señor bendito, a terminar esta carrera. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu mano, iglesia. Te bendigo. Te bendigo. Bendigo el fruto de tus manos. Bendigo el fruto de todo lo que haces. En el nombre poderoso de Jesús, cancelo toda maldición enviada en tu contra. Cancelo toda maldición generacional, toda maldición proveniente de la tierra. La cancelo en el nombre de Jesús. Cancelo toda palabra de maldición enviada por personas en autoridad en tu contra, por tu jefe, por tu padre, por tu abuelo. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Ya no eres un inservible, eres un conquistador para Cristo. Declaro que eres un conquistador para Cristo. Declaro que miles vendrán a Cristo a través de ti. Declaro que miles vendrán a los pies del Señor a través de tu testimonio, a través de tu predicación. En el nombre de Jesús, eres lleno del poder de Dios. Eres lleno del poder de Dios. Declaro que serás un portador de la gloria de Dios a donde quiera que vayas. Aunque la serpiente te muerda, tú la echarás al fuego. Aunque se levante contra ti 1000 a tu diestra, 2000 a tu siniestra, no te tocarán. No te tocarán, porque del lado tuyo está el Todopoderoso. Del lado tuyo está el Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, papá. Dice tu palabra que la mies es mucha. La mies es mucha, Señor. Por eso yo te pido, Rey amado, que puedas usar a tu iglesia. Usa a tus hijos, Señor amado, para alcanzar esa mies. En el nombre poderoso de Jesús, sello esta palabra y declaro que cumple el propósito con el cual fue enviada. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, pueblo. En el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu de contraataque, todo espíritu de violencia que se quiera levantar en tu contra. Declaro que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Declaro que no hay arma levantada en tu contra que prevalezca. Te pido, Señor, que nos lleves con tu cuidado y tu protección hasta nuestros hogares. Dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Por eso, en el nombre de Cristo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Saluda al que tiene a la